Imagina un campo de batalla cubierto de polvo y humo. El sol cae sobre espadas rotas y estandartes desgarrados. El viento arrastra el eco de gritos lejanos. De pronto, entre la niebla, aparece una figura sobre un caballo blanco. Armadura reluciente, espada en alto, silencio absoluto. El enemigo lo ve y el miedo se propaga como fuego en hierba seca. Pero hay algo imposible en esa imagen. Ese guerrero ya está muerto. No es una metáfora. No es un cuento inventado siglos después. Es la leyenda del hombre que fue tan temido, tan respetado y tan grande, que incluso después de morir, seguía ganando batallas. Su nombre era Rodrigo Díaz de Vivar, pero el mundo lo recuerda como el Cid Campeador. Antes de continuar esta historia épica, si te apasiona la historia de España y quieres más relatos animados como este, dale a me gusta, suscríbete a Españaverso y activa la campanita para no perderte ninguna leyenda. Hace casi 1000 años, la península ibérica no era un país unificado. No existía España como la conocemos hoy. Era un mosaico de reinos cristianos al norte y taifas musulmanas al sur. Castilla, León, Navarra, Aragón. Fronteras cambiantes, alianzas frágiles, traiciones constantes. La guerra no era la excepción, era la norma. En ese mundo nació Rodrigo, alrededor del año 1043, en un pequeño pueblo llamado Vivar, cerca de Burgos. No era hijo de rey, no heredaría un trono, no estaba destinado a cambiar el mundo, pero el destino no siempre avisa. Desde joven fue enviado a la corte del príncipe Sancho, hijo del rey Fernando I. Allí se educó como caballero. Aprendió estrategia, combate, lectura, política y sobre todo, el código del honor medieval. En un entorno donde el linaje lo era todo, Rodrigo destacó por algo más poderoso, su capacidad. Era rápido con la espada, preciso con la lanza, frío en la batalla. Cuando Fernando I murió y dividió su reino entre sus hijos, la paz duró poco. Sancho recibió Castilla, Alfonso recibió León, García recibió Galicia, y lo que debía ser una transición ordenada, se convirtió en guerra entre hermanos. Rodrigo luchó junto a Sancho, y en cada enfrentamiento su nombre empezó a sonar con fuerza. Venció en combates individuales contra campeones rivales. Dirigió tropas con una inteligencia poco común. No solo peleaba, pensaba. Fue entonces cuando recibió el título de campeador, maestro del campo de batalla. No era un apodo decorativo, era una declaración de superioridad, pero la historia da giros crueles. Durante el asedio de Zamora, el rey Sancho fue asesinado. De repente, Alfonso VI se convirtió en el nuevo rey de Castilla y León. Rodrigo quedó atrapado en una tensión peligrosa. La leyenda cuenta que obligó a Alfonso a jurar públicamente que no había participado en la muerte de su hermano. Verdadero o no, lo cierto es que la relación quedó marcada por la desconfianza. Durante un tiempo, Rodrigo sirvió al nuevo rey, pero en 1081 fue acusado de actuar sin permiso en una campaña militar. El castigo fue brutal: destierro, sin juicio, sin defensa, sin honor. En la Edad Media, el destierro era casi una muerte social. Perdías tu tierra, tu posición, tu protección. Te convertías en nadie, pero Rodrigo no aceptó ser nadie. En lugar de esconderse, hizo algo impensable. Ofreció su espada al mejor postor. Cristianos, musulmanes, no importaba, porque en esa época, la guerra era poder. Y Rodrigo entendía el poder mejor que nadie. Entró al servicio del rey musulmán de Zaragoza, y allí volvió a demostrar su genialidad. Derrotó ejércitos cristianos enviados para capturarlo, venció a rivales musulmanes, protegió ciudades, dirigió asedios, diseñó estrategias que desconcertaban a sus enemigos. Su fama creció. Los musulmanes comenzaron a llamarlo Sidi, que significa Señor. De esa palabra nació el Cid, un título otorgado por quienes antes eran enemigos. Poco a poco, reunió un ejército fiel. No luchaban por un reino concreto, luchaban por él. Porque donde Rodrigo iba, había victoria. Pero su ambición no era solo sobrevivir, era construir algo propio. Valencia se convirtió en su objetivo. Rica, estratégica, codiciada,
No lanzó un ataque desesperado. Rodeó la ciudad, cortó suministros, negoció alianzas, esperó el momento exacto. Fueron años de presión constante, hasta que en 1094 Valencia cayó. Pero Rodrigo no entró como saqueador. Gobernó la ciudad, impuso orden, permitió convivencia, estableció su autoridad sin destruirlo todo. Durante años, Valencia fue su reino personal, un hombre desterrado que había creado su propio señorío. Detrás del guerrero estaba Jimena, su esposa, sus hijas, una familia que había soportado la incertidumbre del exilio. Rodrigo no era invencible, tenía dudas, cometía errores, a veces era implacable, a veces sorprendentemente justo. No era un héroe perfecto, era un hombre real en una época brutal. En 1099, enfermo y agotado por años de guerra, Rodrigo murió en Valencia. Y entonces nació la escena que lo haría eterno. Los almorávides avanzaban. El enemigo rodeaba la ciudad. Sin su líder, el ejército podía derrumbarse. La leyenda cuenta que sus hombres ataron su cuerpo sin vida a su caballo Babieca. Lo vistieron con su armadura, ajustaron su espada en la mano, abrieron las puertas de la ciudad y lo lanzaron al frente. Al verlo erguido bajo el sol, los enemigos creyeron que seguía vivo y retrocedieron. Puede que la escena esté adornada por siglos de tradición. Pero lo importante no es si ocurrió exactamente así. Lo importante es que el mundo quiso creerlo. Porque el Cid ya no era solo un hombre, era un símbolo. Con el tiempo, su historia fue cantada en el Cantar de Miocid, uno de los grandes textos medievales. Su figura fue moldeada por juglares, poetas y generaciones enteras que necesitaban héroes. Pero más allá del mito, permanece el hecho. Fue desterrado, fue acusado, fue apartado, y aún así se levantó. No tuvo poderes sobrenaturales, no volaba, no llevaba capa, tenía voluntad. En un mundo donde la traición era moneda corriente y la guerra constante, Rodrigo Díaz de Vivar construyó su propio destino espada en mano. Tal vez no fue el primer superhéroe español, pero fue el primero en demostrar que incluso cuando todo te es arrebatado, aún puedes convertir tu vida en leyenda. Y ahora dime tú, si un hombre puede perderlo todo y aún así conquistar su propio reino, ¿no es eso más poderoso que cualquier superpoder?